No quiero verte en Navidad, le dijo su hijo, pero Jesús la hizo millonaria. 22 de diciembre. Morelia, Michoacán. Doña Esperanza Vega, de 77 años, tocó tímidamente la puerta de la sala de su propia casa. Su hijo Raúl y su nuera Mónica estaban adentro, decorando el árbol navideño. Esperanza había criado a ese hombre sola, viuda desde hacía 8 años, vendiendo flores en el panteón municipal bajo el sol abrasador de Morelia, con las manos llenas de callos y el corazón lleno de amor. Pagó cada peso de su universidad, cada libro, cada matrícula. Raúl ahora era veterinario exitoso, dueño de su propia clínica, ganando 120,000 pesos mensuales. Pero cuando Esperanza preguntó si podía pasar la Navidad con ellos, su nuera Mónica la miró con un desprecio helado y le dijo, «No, tenemos planes». Y lo peor de todo, lo que destruyó su corazón en 1000 pedazos, fue que su hijo Raúl, mirándola directo a los ojos, le dijo, «Mamá, no quiero verte en Navidad, vete a tu cuarto y no salgas». La encerraron en el cuarto de servicio. 24 y 25 de diciembre, completamente sola, sin comida, sin agua, mientras escuchaba las risas, la música, los brindis del otro lado de la pared. Pero el 26 de diciembre, algo extraordinario sucedió. Un hombre sentado en una banca del santuario de Guadalupe la miró con ojos llenos de compasión y le dijo, «Yo soy Jesús, y su hijo va a pagar por lo que le hizo». Si esta historia ya te ha tocado el corazón, suscríbete a nuestro canal. Nuestro sueño es llegar a 40,000 suscriptores antes de esta Navidad, y tu apoyo significa todo para nosotros. Da like si quieres escuchar más historias como esta, y deja en los comentarios de qué ciudad nos estás viendo y si te están gustando nuestras historias de fe y esperanza. Tu apoyo nos impulsa a seguir compartiendo estos testimonios que transforman corazones. Ahora sí, déjame contarte desde el principio esta historia que te va a romper el alma, pero también te va a mostrar cómo Dios nunca abandona a sus hijos fieles. Morelia, Michoacán, 22 de diciembre de 2024. Las calles del centro histórico brillaban con luces navideñas. Los vendedores ambulantes ofrecían ponche caliente y buñuelos. Las familias caminaban tomadas de la mano mirando los nacimientos en las vitrinas. El aroma a pino y canela flotaba en el aire fresco de la tarde. Pero dentro de una casa de clase media, en la colonia Villas del Pedregal, doña Esperanza Vega, de 77 años, estaba sentada en la pequeña sala, con las manos entrelazadas sobre su regazo, mirando el árbol de Navidad que su nuera Mónica había decorado con esferas doradas y plateadas. Esperanza no había participado en la decoración. Mónica nunca la invitaba a nada. Esperanza era una mujer menuda, de cabello completamente blanco, recogido en un moño sencillo, con profundas arrugas alrededor de los ojos que hablaban de décadas de sonrisas y lágrimas. Vestía un suéter tejido a mano, de color beige, y una falda modesta que le llegaba a las rodillas. Sus manos, ásperas y curtidas por años de trabajo bajo el sol, temblaban ligeramente mientras esperaba el momento adecuado para hablar con su hijo. Raúl Vega tenía 43 años. Era un hombre alto, de complexión robusta, con el cabello negro peinado hacia atrás y una barba perfectamente recortada. Vestía ropa cara, camisa de lino blanca, pantalón de vestir gris, zapatos italianos. Era veterinario, dueño de la clínica veterinaria San Francisco de Asís, ubicada en Avenida Madero, una de las zonas más comerciales de Morelia. Su clínica era reconocida en toda la ciudad. Atendía desde perros y gatos de familias humildes hasta caballos pura sangre de hacendados ricos. Ganaba 120,000 pesos mensuales, una fortuna para los estándares de Michoacán, pero Raúl no siempre había sido así. 35 años atrás, era un niño de 8 años que lloraba en las noches porque su padre, Tomás Vega, había muerto de un infarto fulminante mientras trabajaba como albañil en una construcción. Esperanza se había quedado viuda a los 42 años, con un hijo pequeño, sin pensión, sin ahorros, sin familia que la apoyara. «¿Qué voy a hacer, señor?», había llorado Esperanza esa noche terrible, de rodillas frente a un crucifijo en su habitación. «¿Cómo voy a sacar adelante a mi hijo?».
La respuesta llegó al día siguiente. Una señora mayor que vendía flores en el panteón municipal le ofreció un espacio a su lado. «Mira, Esperanza, aquí vendemos flores a la gente que viene a visitar a sus difuntos. No es gran cosa, pero se gana para comer», y así empezó todo. Durante 29 años, Esperanza Vega se levantó todos los días a las 5 de la mañana, tomó el autobús hacia el panteón, cargó cubetas pesadas llenas de gladiolas, rosas, crisantemos y alcatraces. Se sentó en una banquita de madera bajo el sol abrasador de Morelia, ofreciendo sus flores con una sonrisa amable a las personas que llegaban a honrar a sus muertos. En verano, el calor era insoportable. 42 grados centígrados a la sombra. Esperanza se cubría la cabeza con un rebozo y bebía agua de Jamaica que llevaba en una botella vieja. En invierno, el frío de la madrugada le calaba hasta los huesos. Pero nunca faltó un solo día. Nunca. Con el dinero de las flores pagó todo. La escuela primaria de Raúl en la escuela Melchor Ocampo. La secundaria en la técnica número 3. La preparatoria en el colegio de bachilleres y finalmente la universidad. La Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. 5 años de carrera. Cada semestre costaba 7,000 pesos. Cada libro, cada uniforme, cada material. Esperanza vendía flores desde las 6 de la mañana hasta las 8 de la noche para cubrir los gastos. A veces no comía para que Raúl pudiera comprar sus libros de anatomía veterinaria, sus instrumentos quirúrgicos, sus prácticas de campo. «Mamá, no tienes que hacer esto», le decía Raúl cuando tenía 20 años, viendo las manos agrietadas de su madre. «Puedo conseguir un trabajo de medio tiempo». «No, hijo, tú estudia, yo me encargo del dinero, Dios proveerá», y Dios proveyó. Raúl se graduó con honores. Trabajó 3 años en una clínica veterinaria de otro doctor, aprendió el negocio, ahorró y finalmente, con un préstamo del banco y el apoyo incondicional de Esperanza, abrió su propia clínica hace 10 años. Los primeros años fueron difíciles, pero Raúl era un veterinario excepcional, amaba a los animales, tenía un don. Poco a poco, la clínica prosperó. Comenzó a ganar bien, muy bien. Hace 8 años, cuando Esperanza tenía 69, su esposo Tomás ya llevaba muerto 35 años, y ella seguía vendiendo flores en el panteón. Raúl la visitaba cada domingo, la llevaba a misa en la Catedral de Morelia. Comían juntos en algún restaurante modesto. Esperanza era feliz. Su hijo la amaba, la respetaba, la valoraba, pero hace 2 años todo cambió. Raúl conoció a Mónica Hernández. Mónica tenía 36 años, 11 años menor que Raúl. Era una mujer atractiva, delgada, de piel clara, cabello teñido de rubio cenizo, siempre maquillada con perfección. Trabajaba como gerente de ventas en una empresa de telecomunicaciones en Morelia. Ganaba bien, vestía ropa de marca, manejaba un automóvil BMW blanco. Venía de una familia de clase media alta de la Ciudad de México y había llegado a Morelia por una transferencia laboral. Raúl se enamoró perdidamente de ella. Mónica era todo lo que él consideraba sofisticado y moderno. Hablaba inglés, viajaba constantemente, conocía restaurantes exclusivos, usaba perfumes franceses. Se casaron en una boda lujosa en el Hotel Virrey de Mendoza, en el centro de Morelia. 200 invitados, banquete de 6 tiempos, mariachi de 12 músicos. Esperanza estuvo presente, sentada en una mesa al fondo del salón, vestida con un vestido azul sencillo que había comprado en el mercado de abastos. Nadie le hablaba. Los familiares de Mónica la miraban con desdén. Después de la boda, Raúl y Mónica se mudaron a una casa de 3 recámaras en Villas del Pedregal. Y aquí fue donde empezó el problema. Mónica le pidió a Raúl que invitara a su madre a vivir con ellos. «Raúl, tu mamá ya está grande. No puedes seguir vendiendo flores en ese panteón. ¿Qué no te da pena? Invítala a vivir aquí». Raúl se emocionó. Pensó que su esposa tenía un corazón noble. «¿De verdad, amor? ¿No te importaría que mi mamá viviera con nosotros?» «Claro que no.
Es tu madre, tiene que estar con nosotros. Esperanza aceptó la invitación con lágrimas en los ojos. Finalmente, después de tantos años de sacrificio, viviría cómoda, cerca de su hijo, descansando de una vida entera de trabajo duro. Pero la realidad fue muy diferente. Mónica le asignó el cuarto de servicio, una habitación pequeña de 3 metros por 3 metros, sin ventana, con una cama individual, un pequeño armario y un baño minúsculo. El cuarto estaba junto a la cocina, y en las noches, Esperanza escuchaba el zumbido del refrigerador y sentía el olor a comida guardada. «Es temporal, mamá», le dijo Raúl con una sonrisa incómoda, «hasta que arreglemos mejor la casa». 2 años después, seguía en ese cuarto, y lo peor no era el cuarto. Lo peor era el trato. Mónica nunca le hablaba directamente a Esperanza. Si necesitaba algo, le decía a Raúl: «Dile a tu mamá que no deje los trastes sucios en el fregadero. Dile a tu mamá que no use tanta agua cuando se baña. Dile a tu mamá que no se siente en el sillón de la sala, que es nuevo y se va a manchar». Esperanza comía sola en la cocina, mientras Raúl y Mónica cenaban en el comedor con música de fondo y vino tinto. Esperanza lavaba su propia ropa a mano en un lavadero afuera, mientras Mónica llevaba la suya a una tintorería de lujo. Esperanza veía televisión en su cuarto pequeño, mientras Raúl y Mónica disfrutaban de una pantalla de 65 pulgadas en la sala. Y Raúl se convirtió en un hombre diferente, el hombre que había llorado de gratitud cuando su madre le entregó el dinero para su primer semestre de universidad. El hombre que le decía: «Eres mi heroína, mamá», cada vez que ella llegaba cansada del panteón. Ese hombre desapareció. Mónica lo había transformado. Lo controlaba completamente. Si Esperanza intentaba hablar con Raúl, Mónica interrumpía. Si Esperanza pedía algo, Mónica ponía excusas. Si Esperanza lloraba, Raúl fingía no ver. Mónica era fría, calculadora, materialista. Solo le importaba el dinero, el estatus, las apariencias. Odiaba que Esperanza viviera en esa casa porque consideraba que daba mala imagen tener una anciana vendedora de flores como suegra. «Raúl, tu mamá debería estar en un asilo», le decía Mónica mientras se arreglaba frente al espejo. «Ahí estaría mejor cuidada». «No, Mónica, es mi madre. Se queda aquí, pero me incomoda. Siempre está ahí, como un mueble viejo». Raúl no respondía, solo bajaba la cabeza. Y ahora, 22 de diciembre, Esperanza reunió todo su valor. Se levantó de la sala, caminó hacia la cocina donde Raúl y Mónica estaban preparando ingredientes para la cena de Nochebuena, y con voz temblorosa preguntó: «Hijo, ¿puedo pasar la Navidad con ustedes?». Hubo un silencio terrible. Mónica dejó de picar cebolla, se limpió las manos en un trapo y miró a Esperanza con una frialdad que heló el ambiente. «No, tenemos planes». «Pero…». Esperanza miró a su hijo, buscando apoyo. «Raúl, hijo, es Navidad. Es la época de estar en familia». Raúl no levantó la vista. Seguía pelando zanahorias como si no hubiera escuchado nada. «Raúl», insistió Mónica con tono cortante. «Dile». Raúl respiró hondo. Finalmente levantó la cabeza y miró a su madre. Y en ese momento, Esperanza vio algo que nunca pensó ver en los ojos de su hijo: desprecio. «Mamá», dijo Raúl con voz fría, mecánica, «no quiero verte en Navidad. Vete a tu cuarto y no salgas». Las palabras cayeron como piedras sobre el corazón de Esperanza. «¿Ve qué?», susurró ella sintiendo que las piernas le temblaban. «Raúl, soy tu mamá. Yo te crié sola. Te di todo». «Ya lo sé, mamá», interrumpió Raúl con irritación. «Pero ya eres grande, ¿entiende? Mónica y yo queremos pasar esta Navidad solos, nosotros dos, sin interrupciones». «No soy una interrupción, hijo. Soy tu madre». Mónica soltó una risa sarcástica. «Ay, señora, no se haga la víctima. Le estamos dando casa, comida, todo gratis. ¿Y todavía se queja? Agradezca lo que tiene». «Yo no me estoy quejando», dijo Esperanza con lágrimas cayendo por sus mejillas. «Solo quiero pasar la Navidad con mi hijo». «Pues no va a poder», sentenció Mónica. «Y ya, fin de la conversación». Raúl no dijo nada.
Simplemente señaló hacia el pasillo con un gesto de la mano, como quien ordena a un perro que se vaya a su lugar. Esperanza caminó en silencio hacia su cuarto, con el corazón destrozado, las lágrimas cayendo sin control, las manos temblando. Entró a esa habitación pequeña, oscura, y escuchó algo que nunca olvidaría, el sonido de una llave girando en la cerradura. La habían encerrado. Esperanza tocó la puerta con desesperación. «Raúl, hijo, ábreme, por favor». No hubo respuesta. Solo silencio. Se dejó caer en la cama y lloró como no había llorado desde que murió su esposo. Lloró por los 29 años vendiendo flores bajo el sol. Lloró por cada peso ahorrado para la universidad de su hijo. Lloró por cada madrugada en el panteón, por cada vez que pasó hambre para que él comiera, por cada vez que se quedó sin zapatos para que él tuviera libros. Y lo más doloroso de todo, lloró por el hijo que había perdido. Porque el Raúl que ella crió, el Raúl que le decía, «Te amo, mamá», cada noche, ese Raúl ya no existía. Esperanza se arrodilló junto a su cama, con las manos juntas, y oró con el alma hecha pedazos. «Jesús, mi Señor, mi hijo me encerró, mi hijo me rechazó. No sé qué hice mal, entregué mi vida entera por él, y ahora me trata como si fuera nada. ¿Qué voy a hacer, Señor? ¿Dónde está tu justicia? ¿Por qué permites que esto me pase?» Afuera, en la sala, Mónica y Raúl brindaban con vino espumoso. «Salud, amor», dijo Mónica con una sonrisa. «Por nuestra primera Navidad sin estorbos». Raúl chocó su copa contra la de ella, pero algo en su interior se retorció incómodo. Por un segundo pensó en su madre encerrada en ese cuarto. Pero Mónica lo besó, y él olvidó todo. Si esta historia ha tocado tu corazón y te identificas o estás pasando por algo parecido, deja tu petición de oración en los comentarios. Dios ve cada lágrima y cada necesidad. No están solos. 24 de diciembre, Nochebuena. Esperanza despertó en su pequeño cuarto oscuro. No había dormido bien. La cama era incómoda, pero más incómodo era el peso en su pecho, la angustia que le apretaba la garganta, la soledad que la envolvía como una sábana fría. Se levantó despacio con las articulaciones adoloridas. Tenía 77 años y la artritis le molestaba cada mañana. Y caminó hacia la puerta. Tocó suavemente. «¿Raúl? ¿Hijo? ¿Puedes abrirme?» Nada. Esperó 10 minutos. Volvió a tocar. «Hijo, necesito ir al baño. Necesito agua». Silencio absoluto. Esperanza miró a su alrededor. Su cuarto tenía un baño pequeño, gracias a Dios. Al menos podía hacer sus necesidades. Pero no tenía comida, no tenía agua potable. Solo el agua del lavabo, que sabía metálica y vieja. Se sentó en la cama y miró el pequeño altar que había montado en una repisa. Una imagen de la Virgen de Guadalupe, un crucifijo de madera, un rosario de cuentas desgastadas. Tomó el rosario entre sus manos y comenzó a rezar. «Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo». Afuera, escuchó voces. Mónica estaba dando órdenes. «Raúl, pon las luces en el árbol. Así no, más arriba. Perfecto. Ahora ayúdame con la mesa del comedor». Esperanza escuchó pasos, risas, música navideña. Noche de paz sonaba en la sala. La ironía era cruel. Pasaron las horas, mediodía, la tarde. El aroma a pavo horneado comenzó a filtrarse por debajo de la puerta de su cuarto. Esperanza sintió un hueco en el estómago. No había comido nada desde la noche anterior. Un pan dulce viejo y un vaso de agua. A las 7 de la noche escuchó el timbre. Invitados. La hermana de Mónica, su cuñado, sus sobrinos, risas. Brindis, villancicos, feliz Navidad, salud por esta familia tan bendecida. ¡Qué casa tan hermosa, Mónica! Esperanza se acercó a la puerta y pegó el oído. Escuchó la voz de Raúl. «Gracias por venir. Esta es nuestra primera Navidad como matrimonio en nuestra propia casa. Primera Navidad. Y ella no contaba. No era parte de esa familia». Las lágrimas volvieron. Esperanza se sentó en el suelo, con la espalda contra la puerta, escuchando la celebración del otro lado. Escuchó las copas chocando, escuchó los regalos abriéndose, escuchó los gritos de alegría de los niños. «Tío Raúl,
¡Qué genial este videojuego! De nada, campeón. Solo lo mejor para mi sobrino favorito. Esperanza recordó las navidades pasadas, cuando Raúl tenía 8 años, 9, 10, cuando eran solo ellos dos, cuando ella preparaba tamales con el poco dinero que tenía, cuando ponían un arbolito pequeño de plástico en la sala de su casita humilde, cuando Raúl le regalaba dibujos hechos a mano que decían, para la mejor mamá del mundo. ¿Dónde quedó ese niño?, susurró Esperanza. ¿Dónde quedó mi hijo? A las 9 de la noche sirvieron la cena. Esperanza escuchó los platos chocando, los cubiertos, las conversaciones. «Mónica, este pavo está delicioso». «Gracias, cuñada. Es una receta que aprendí en un curso de cocina gourmet. Y dime, Raúl, ¿cómo va la clínica?» «Muy bien. Este año ganamos más de 1.400.000 pesos. El próximo año planeo expandir y abrir una segunda sucursal. 1.400.000 pesos». Y su madre, encerrada en un cuarto pasando hambre. Esperanza se levantó del suelo, se acercó al pequeño armario y buscó entre sus cosas. Encontró un paquete de galletas María que había guardado hace días. Estaban duras, rancias, pero era todo lo que tenía. Comió 3 galletas despacio, masticando con cuidado para no lastimarse las encías. «Gracias, Señor, por este alimento», murmuró. «Aunque sea poco, tú me lo diste». A las 11 de la noche escuchó más música, villancicos, los peces en el río, campana sobre campana, risas. Alguien estaba contando chistes. Mónica tenía una risa estridente, falsa. A medianoche sonaron las campanas de la Catedral de Morelia a lo lejos. Las 12 campanadas marcando el nacimiento de Cristo. Esperanza se arrodilló frente a su pequeño altar con las manos juntas y lloró. «Feliz cumpleaños, Jesús», susurró. «Hoy naciste en un pesebre, rechazado por el mundo, sin lugar donde dormir. Yo también estoy rechazada, Señor. Yo también estoy sola, pero tú me entiendes, ¿verdad? Tú sabes lo que se siente ser despreciado por los que deberías amar». Afuera escuchó a Mónica gritar: «¡Feliz Navidad, familia! ¡Brindemos por este año maravilloso!». Las copas chocaron. «¡Salud!». Esperanza se acostó en su cama con el estómago vacío, el corazón roto, las lágrimas mojando la almohada. No durmió. Pasó toda la noche despierta, escuchando las risas, la música, la felicidad de los demás. 25 de diciembre, día de Navidad. Esperanza despertó con un dolor de cabeza terrible. Tenía sed, mucha sed. Se levantó, fue al baño, abrió el grifo y bebió agua directo del lavabo. Sabía mal, pero era agua. Tocó la puerta otra vez. «Raúl, hijo, ya es 25. ¿Puedes abrirme?» «Nada». Esperanza se sentó en la cama y miró el techo. Las paredes del cuarto eran blancas, sin adornos, sin ventanas. Era como estar en una celda, una prisión. Las horas pasaron lentas, dolorosas. Esperanza rezó el rosario completo 3 veces, cantó villancicos en voz baja para sí misma, lloró en silencio. A las 3 de la tarde escuchó más voces, otros invitados, la familia de Raúl por parte de padre, sus primos, sus tíos, gente que Esperanza no había visto en años. «Raúl, qué gusto verte. Primo, felicidades por la clínica». Nadie preguntó por ella, nadie dijo: «¿Y tu mamá, doña Esperanza, cómo está?». Era como si no existiera. Esa noche el hambre era insoportable. Esperanza comió las últimas 3 galletas del paquete. Se quedó sentada en la cama, con las manos sobre el estómago vacío, sintiendo cómo los jugos gástricos le quemaban por dentro. «Señor, tengo hambre, pero más hambre tengo de amor, de dignidad, de que mi hijo me vea como su madre y no como una carga». Se quedó dormida llorando. 26 de diciembre, día de San Esteban. A las 9 de la mañana escuchó la llave girando en la cerradura. La puerta se abrió. Raúl estaba ahí, vestido con ropa deportiva, con cara de cansancio. Detrás de él, Mónica estaba recogiendo platos sucios de la sala. «Ya te puedes ir», dijo Raúl con voz seca. Esperanza lo miró, incrédula. «¿Irme? ¿A dónde?» «A donde quieras. Las fiestas terminaron. Ya no te necesito aquí». «Raúl, soy tu madre. Vivo aquí.
No, mamá, tú vivías aquí porque yo te lo permití. Pero Mónica y yo hemos decidido que es mejor que busques otro lugar. Esperanza sintió que el mundo se derrumbaba. ¿Me estás corriendo? No te estoy corriendo. Te estoy reubicando. Hay asilos muy buenos en Morelia. Podemos buscar uno. No quiero ir a un asilo. Quiero estar con mi hijo. Raúl suspiró con impaciencia. Mamá, ya no eres bienvenida aquí. Lo siento. Empaca tus cosas y vete. Esperanza no tenía muchas cosas. Una maleta vieja con ropa gastada, sus imágenes religiosas, su rosario, nada más. Media hora después, estaba parada en la puerta de la casa, con la maleta en la mano, mirando a su hijo. Raúl, ¿de verdad vas a hacer esto? Raúl no la miró a los ojos. Adiós, mamá. Y cerró la puerta. Esperanza se quedó parada en la banqueta bajo el sol de la mañana, con 77 años, sin dinero, sin casa, sin familia, sola. Comenzó a caminar. No sabía hacia dónde. Solo caminaba. Sus piernas temblaban. Su corazón latía con dolor. Sus lágrimas caían sin control. Caminó por la colonia Villas del Pedregal. Caminó por la avenida Camelinas. Caminó por el centro histórico de Morelia. Las calles todavía estaban decoradas con luces navideñas. Las familias salían de las iglesias después de la misa. Los niños jugaban con sus juguetes nuevos. Y ella caminaba sola, rechazada, abandonada. Llegó al santuario de Guadalupe, una iglesia hermosa de cantera rosa, ubicada en la calle Mariano de Jesús Torres. Entró. El interior estaba fresco, silencioso. Había algunas personas rezando. Esperanza se sentó en una banca al fondo, dejó caer la maleta a su lado y se cubrió el rostro con las manos. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Lloró. Di todo por mi hijo, todo. Y ahora me ha dejado como un perro en la calle. ¿Dónde está tu justicia, Señor? ¿Dónde? Y en ese momento escuchó una voz. Señora, ¿por qué llora? Dime una cosa. ¿Tú qué harías si tu propio hijo te encerrara en Navidad y luego te echara a la calle? ¿Podrías perdonar algo así? Déjalo en los comentarios, porque lo que está por venir va a cambiar todo. Y quiero saber tu opinión. Esperanza levantó la vista. Había un hombre sentado en la banca junto a ella. No lo había escuchado llegar. Era un hombre de apariencia sencilla, quizá de 35 años, vestido con ropa modesta, camisa blanca de algodón, pantalón de mezclilla, huaraches de cuero. Tenía el cabello castaño largo hasta los hombros, barba corta, ojos oscuros, profundos, llenos de una compasión que Esperanza no había visto en mucho tiempo. Perdone, señor, dijo Esperanza limpiándose las lágrimas con el dorso de la mano. No quiero molestarlo con mis problemas. No me molesta, respondió el hombre con una voz suave, cálida. Cuénteme, ¿qué le pasó? Esperanza dudó, pero algo en ese hombre la hacía sentir segura. Comenzó a hablar. Le contó todo. Los 29 años vendiendo flores en el Panteón, el sacrificio por la universidad de Raúl, el matrimonio con Mónica, el desprecio constante, el encierro en Navidad, la expulsión de la casa, todo. El hombre escuchó en silencio, sin interrumpir, con los ojos fijos en ella. Cuando Esperanza terminó, el hombre exhaló lentamente, con tristeza. Su hijo la encerró en Navidad. Dijo con voz grave. La dejó sin comida, sin agua, tratándola peor que a un animal. Y luego la echó a la calle como si usted no valiera nada. Eso es imperdonable. Sí, susurró Esperanza. Pero es mi hijo. No puedo odiarlo. Solo quiero entender por qué me hizo esto. El hombre se quedó en silencio por un momento. Luego dijo algo que heló la sangre de Esperanza. Yo soy Jesús. Esperanza parpadeó, confundida. ¿Perdón? Yo soy Jesús, el de la Biblia, el que nació en Belén, el que murió en la cruz, el que resucitó al tercer día. Esperanza lo miró fijamente, buscando algún signo de locura en sus ojos. Pero no había locura, solo paz. Una paz sobrenatural. Señor, yo no entiendo. Esperanza, dijo el hombre, y al escuchar su nombre en labios de ese extraño, ella sintió un escalofrío. He estado contigo desde el día en que tu esposo murió. Te vi llorar esa noche, de rodillas,
preguntándome cómo ibas a sacar adelante a tu hijo. Te vi levantarte cada madrugada durante 29 años. Te vi vender flores bajo el sol abrasador, con las manos quemadas, los pies adoloridos, pero siempre con una sonrisa para tus clientes. Te vi pasar hambre para que tu hijo comiera. Te vi sacrificar tu vida entera por un hombre que ahora te ha traicionado. Las lágrimas volvieron a caer por el rostro de Esperanza. Entonces, ¿por qué permitiste que esto pasara? ¿Por qué dejaste que mi hijo me hiciera esto? Jesús extendió la mano y tocó suavemente la mano de Esperanza. En ese instante, una luz brillante envolvió a ambos. No era una luz física, visible para los demás. Era una luz espiritual, interna, que llenó el corazón de Esperanza con un calor indescriptible. Sintió paz, sintió amor, sintió la presencia de Dios mismo. Esperanza, dijo Jesús. En el Evangelio de Mateo, capítulo 10, versículo 37, yo dije, el que ama a padre o madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí, no es digno de mí. Tu hijo Raúl eligió amar a Mónica más que a ti. Pero más grave aún, eligió amar el dinero, el estatus, las apariencias, más que a mí. Ha olvidado los valores con los que lo criaste. Ha olvidado la fe. Ha olvidado la gratitud. Y por eso, pagará. ¿Pagará? Susurró Esperanza. ¿Qué quieres decir? Jesús sacó un sobre blanco de su bolsillo y lo colocó en las manos de Esperanza. Abre esto. Con manos temblorosas, Esperanza abrió el sobre. Adentro había un documento legal. Leyó las primeras líneas y su corazón casi se detiene. Escritura de propiedad Hacienda San José. Ubicación: Pátzcuaro, Michoacán. Terreno: 25 hectáreas. Construcción: casa colonial de 3 niveles. Valor catastral: 180 millones de pesos. Propietaria: Esperanza Vega Ramírez. Esperanza miró a Jesús con los ojos desorbitados. Esto no puede ser real. Es real, confirmó Jesús. Hace 3 meses, un empresario cristiano de Ciudad de México murió de cáncer. Su nombre era Don Rodrigo Salazar. Era dueño de esa hacienda en Pátzcuaro. No tenía hijos, no tenía esposa, no tenía herederos. En su lecho de muerte, oró pidiendo dirección sobre qué hacer con su propiedad. Y yo le respondí. Le dije, dáselo a una anciana rechazada por su familia, dáselo a alguien que haya dado todo y no haya recibido nada a cambio. Don Rodrigo obedeció, buscó en todo Michoacán, y te encontró a ti. Dejó instrucciones en su testamento. La hacienda es tuya. Esperanza no podía creer lo que estaba escuchando. Pero yo no conozco a ese señor, nunca lo vi en mi vida. No tenías que conocerlo. Él solo obedeció mi voz. Y ahora, Esperanza, tú tienes una propiedad que vale 180 millones de pesos. 25 hectáreas de tierra fértil con cultivos de aguacate que generan ganancias anuales de 2 millones de pesos. Una casa colonial restaurada con 8 habitaciones, biblioteca, capilla privada, jardines. Todo es tuyo. Esperanza comenzó a temblar. Las lágrimas no paraban. ¿Por qué? ¿Por qué yo? No merezco esto. Jesús sonrió con ternura. ¿Que no mereces esto? Esperanza, tú mereces esto y mucho más. Has sido fiel toda tu vida. Has honrado a Dios con tu trabajo, con tu sacrificio, con tu amor incondicional. Y ahora Dios te honra a ti. Pero mi hijo Raúl, tu hijo eligió su camino, dijo Jesús con voz firme, y ese camino lo llevará a la ruina. En las próximas semanas, su clínica veterinaria enfrentará una demanda legal. Un cliente millonario cuyo perro murió bajo su cuidado lo acusará de negligencia. Perderá todo: su dinero, su reputación, su clínica. Y Mónica, esa mujer que tanto ama, lo abandonará en cuanto vea que no tiene más dinero. Raúl quedará en la calle, sin nada, igual que te dejó a ti. Y entonces, solo entonces, entenderá el valor de lo que perdió. Esperanza sintió un dolor en el pecho. No puedes perdonarlo, no puedes darle otra oportunidad. Esperanza, dijo Jesús tomando ambas manos de ella, yo siempre perdono.
Pero el perdón requiere arrepentimiento, y tu hijo no está arrepentido. Está cegado por el orgullo, por la soberbia, por el amor al dinero. Necesita caer para aprender. Necesita perderlo todo para valorar lo que tenía. Es doloroso, lo sé, pero es necesario. Esperanza asintió lentamente con lágrimas cayendo. ¿Y qué hago ahora? Ahora vas a Pátzcuaro. La hacienda te está esperando. El administrador, don Esteban, un hombre de 80 años que trabajó para don Rodrigo durante 40 años, tiene órdenes de recibirte y entregarte todo. Vivirás con dignidad, con paz, con abundancia. Y cuando tu hijo venga a buscarte, porque vendrá Esperanza, créeme que vendrá, tú decidirás qué hacer. ¿Y si quiero perdonarlo?, preguntó Esperanza. Jesús sonrió. El perdón es tuyo para darlo. Pero recuerda, perdonar no significa permitir que te vuelvan a lastimar. Perdonar es liberar tu corazón del odio, pero también es poner límites. También es decir, te perdono, pero no voy a permitir que me trates mal otra vez. Jesús se levantó de la banca. La luz que los envolvía comenzó a desvanecerse. Vete en paz, Esperanza. Tu sufrimiento ha terminado. Tu nueva vida comienza hoy. Espera, dijo Esperanza. ¿Volveré a verte? Jesús la miró con ojos llenos de amor. Yo siempre estoy contigo. Aunque no me veas, estoy ahí. En cada oración, en cada lágrima, en cada momento de desesperación, nunca te he dejado sola, y nunca lo haré. Y con esas palabras, Jesús caminó hacia la salida del santuario. Esperanza parpadeó, y cuando volvió a mirar, él ya no estaba, pero el sobre con la escritura seguía en sus manos, real, tangible. Esperanza salió del santuario con paso firme, por primera vez en semanas, sintiéndose llena de esperanza. Tomó un autobús hacia Pátzcuaro, un viaje de 1 hora desde Morelia. Cuando llegó a la hacienda San José, se quedó sin palabras. La propiedad era impresionante. Un portal de hierro forjado con el nombre de la hacienda en letras doradas. Un camino de adoquines rodeado de árboles de aguacate. Y al final del camino, una casa colonial de 3 niveles con paredes de cantera rosa, balcones de madera tallada, ventanas con vitrales, un jardín enorme con fuentes de piedra. Un anciano de cabello blanco salió a recibirla. Era don Esteban. «Señora Esperanza», dijo con una reverencia, «don Rodrigo me habló de usted en sus últimos días. Dijo que vendría una mujer humilde, rechazada por su familia, pero amada por Dios. Bienvenida a su hogar». Esperanza entró a la casa y lloró de alegría. Era como un sueño. Cada habitación estaba decorada con muebles antiguos, alfombras persas, lámparas de cristal. La capilla privada tenía un altar con una imagen de Cristo crucificado, tallada en madera por artesanos michoacanos. «Todo esto es mío», susurró Esperanza casi sin creerlo. «Sí, señora, y también los ingresos de la cosecha de aguacate. Este año proyectamos 2.100.000 pesos de ganancia. Usted nunca volverá a pasar necesidad». Esperanza se arrodilló en la capilla y lloró de gratitud. «Gracias, Señor. Gracias. No merezco esto, pero tú me lo diste. Gracias. Ahora dime, ¿crees que Raúl merece perder todo después de lo que le hizo a su madre? ¿O crees que Dios es demasiado duro con él? Quiero saber tu opinión. ¿Justicia divina o misericordia? Comenta. Morelia, Michoacán. Principios de enero de 2025. Raúl Vega estaba en su clínica veterinaria San Francisco de Asís, revisando las cuentas del mes anterior. Había sido un diciembre excelente, 135.000 pesos de ganancia neta. Mónica estaba feliz. Habían comprado un televisor nuevo de 65 pulgadas. Habían reservado un viaje a Cancún para febrero. Todo va perfecto, pensó Raúl mientras cerraba la computadora. No había pensado en su madre desde el 26 de diciembre. Asumía que ella había encontrado algún asilo, algún lugar donde quedarse. No le importaba mucho. Mónica le había dicho que era lo mejor, y él le creía. Mónica siempre tenía razón. Pero el 7 de enero, todo cambió. Raúl estaba atendiendo a un pastor alemán con una infección en el oído cuando su secretaria, Lupita, entró a la sala de consulta con cara de pánico. «Doctor Vega».
Afuera hay un hombre que quiere hablar con usted. Dice que es abogado. Raúl frunció el ceño. ¿Abogado? ¿Para qué? No sé, doctor, pero se ve serio. Raúl salió a la recepción. Un hombre de unos 50 años, vestido con traje gris, portafolio en mano, lo esperaba. ¿Doctor Raúl Vega Ramírez? Sí, soy yo. Mi nombre es licenciado Fernando Gutiérrez. Represento al señor Ignacio Mendoza Ríos. Vengo a notificarle que está siendo demandado por negligencia médica veterinaria con resultado de muerte de mascota y daño moral. Raúl sintió que el piso se movía bajo sus pies. ¿Qué? ¿Demandado? ¿Por qué? El abogado sacó un documento de su portafolio y se lo entregó. El pasado 20 de diciembre, usted atendió al perro de mi cliente, un Golden Retriever de raza pura, llamado Duke, valorado en 150,000 pesos. El perro presentaba vómito y diarrea. Usted diagnosticó gastroenteritis y recetó un tratamiento. 2 días después el perro murió. La necropsia reveló que el perro tenía una obstrucción intestinal que usted no detectó. Si lo hubiera operado a tiempo, el perro habría sobrevivido. Raúl sintió pánico. Pero yo revisé al perro. Hice palpación abdominal. No había signos de obstrucción. Pues la necropsia dice lo contrario, doctor. Mi cliente, el señor Ignacio Mendoza, es un empresario muy reconocido en Morelia, dueño de 3 concesionarias de autos. Tiene dinero y poder, y está decidido a destruirlo profesionalmente por lo que le hizo a su perro. Pero fue un error. Los errores pasan en la medicina. Los errores tienen consecuencias, doctor. Nos vemos en el juzgado. El abogado se fue, dejando a Raúl con el documento en las manos, temblando. Durante los siguientes días, Raúl consultó con abogados. Todos le dijeron lo mismo. La demanda era seria. Ignacio Mendoza era un hombre poderoso con conexiones. Había contratado al mejor bufete de abogados de Morelia. Estaban pidiendo una indemnización de 3 millones de pesos por daño moral, más el cierre de la clínica por negligencia. Raúl no tenía 3 millones de pesos, ni siquiera tenía 500,000. Todo su dinero estaba invertido en la clínica, en su casa, en el estilo de vida que Mónica exigía. Le contó todo a Mónica esa noche. Amor, estamos en problemas. Me están demandando por 3 millones. Mónica dejó de maquillarse y lo miró por el espejo. ¿3 millones? ¿Y de dónde vamos a sacar 3 millones? No sé. Tendríamos que vender la casa, la clínica. Mónica se levantó bruscamente. ¿Vender la casa? Estás loco. Yo no voy a vivir como pobre por tus errores. Mónica, por favor, necesito tu apoyo. Mi apoyo lo tienes cuando las cosas van bien. Cuando las cosas van mal, cada quien se rasca con sus propias uñas. Raúl sintió un hueco en el estómago. ¿Qué estás diciendo? Mónica se cruzó de brazos. Estoy diciendo que yo no firmé para vivir en la miseria. Si pierdes la clínica, si pierdes el dinero, yo me voy. ¿Me vas a dejar? Sí. Esa palabra cayó como un martillo. Las semanas siguientes fueron un infierno para Raúl. El juicio avanzó rápidamente. El juez falló a favor de Ignacio Mendoza. Raúl fue condenado a pagar 2,500,000 pesos de indemnización y su licencia veterinaria fue suspendida por 1 año. Raúl no tenía el dinero. Tuvo que vender la clínica. La vendió por 1,200,000 pesos, muy por debajo de su valor real, porque necesitaba el dinero urgente. Pagó la indemnización. Le quedaron 0 pesos. Mónica empacó sus maletas y se fue sin decir adiós. Solo dejó una nota sobre la mesa del comedor. No puedo estar con un perdedor. Adiós. Raúl se quedó sentado en la sala de su casa, vacía, silenciosa, sin Mónica, sin clínica, sin dinero. Había perdido todo en menos de 2 meses. Y entonces, por primera vez en semanas, pensó en su madre. «Mamá», susurró. «¿Dónde estás?» Llamó al número de celular de Esperanza. No respondió. Buscó en hospitales, en asilos, en albergues. Nada. Finalmente, un vecino de la colonia le dio una pista. «Oye, Raúl, vi a tu mamá hace como 1 mes. Estaba subiendo a un autobús con destino a Pátzcuaro». «¿Pátzcuaro? ¿Qué haría mi mamá en Pátzcuaro?» Raúl no tenía nada que perder.
Vendió su auto para pagar las deudas que tenía con el banco. Se quedó con apenas 10,000 pesos. Tomó un autobús a Pátzcuaro. Preguntó en el pueblo por una anciana de 77 años llamada Esperanza Vega. Varios lugareños lo miraron con recelo. La señora Esperanza, la dueña de la hacienda San José. ¿Hacienda? Raúl estaba confundido. Mi mamá no tiene ninguna hacienda. Pues ahora sí. Es millonaria. Vive en la hacienda más grande de Pátzcuaro. Raúl no lo podía creer. Tomó un taxi hacia la hacienda. Cuando llegó al portal de hierro forjado, se quedó paralizado. Esa propiedad valía una fortuna. ¿Cómo era posible que su madre viviera ahí? Caminó por el sendero de adoquines hasta la casa colonial. Tocó la puerta. Un anciano abrió. Era don Esteban. ¿Sí? Busco a Esperanza Vega. Soy su hijo. Don Esteban lo miró de arriba abajo con desprecio. Usted es el hijo que la encerró en Navidad. Raúl sintió vergüenza. Sí, yo necesito hablar con ella. Espere aquí. Don Esteban cerró la puerta. 5 minutos después se abrió de nuevo. Y ahí estaba su madre. Esperanza Vega, de 77 años, pero viéndose radiante. Vestía un vestido elegante de color azul marino, el cabello blanco peinado con dignidad, un collar de perlas, zapatos de tacón bajo. Se veía como una señora de alta sociedad. Raúl casi no la reconoció. «Mamá», susurró. Esperanza lo miró con ojos fríos. «¿Qué quieres?» Raúl sintió un nudo en la garganta. «Mamá, perdóname. Cometí un error terrible». «¿Un error?», repitió Esperanza con voz cortante. «Me encerraste en un cuarto en Navidad. Me dejaste sin comida. Me echaste a la calle como si yo fuera basura. Eso no es un error, Raúl. Eso es crueldad». «Lo sé, mamá, lo sé, pero estaba cegado. Mónica me controlaba. Yo...» «No me eches la culpa a Mónica. Tú tomaste las decisiones. Tú me miraste a los ojos y me dijiste, no quiero verte en Navidad. Esas fueron tus palabras, no de ella». Raúl comenzó a llorar. «Mamá, lo perdí todo. La clínica, el dinero. Mónica me dejó. No tengo nada. Por favor, ayúdame». Esperanza lo miró en silencio por un largo momento. Raúl vio en sus ojos algo que nunca había visto. Decepción profunda. ¿Sabes qué es lo más triste, Raúl? Que solo me buscas porque lo perdiste todo. Si todavía tuvieras tu clínica, tu dinero, tu esposa, no estarías aquí. No me extrañaste porque me amas. Me buscas porque me necesitas. Y eso es peor que cualquier encierro. Mamá, por favor. Esperanza negó con la cabeza. Tú no quisiste verme en Navidad. Me encerraste como a un perro. Y cuando ya no me necesitabas, me tiraste a la calle. Pero Dios me encontró, Raúl. Jesús vino a mí en persona y me dio todo esto. Me hizo millonaria. Me devolvió la dignidad que tú me quitaste. Y a ti te destruyó. Perdiste la clínica, perdiste a Mónica, perdiste todo. ¿Y sabes por qué? Porque Dios no tolera la ingratitud. Porque honrarás a tu padre y a tu madre no es una sugerencia, es un mandamiento. Y tú lo rompiste. Mamá, ¿no vas a ayudarme? Esperanza lo miró directo a los ojos. No. ¿Por qué no? Porque necesitas aprender. Necesitas entender lo que se siente estar solo, sin dinero, sin nadie que te apoye. Necesitas caer hasta el fondo para que valores lo que tenías. Yo pasé 29 años sacrificándome por ti, y tú me pagaste con desprecio. Ahora es tu turno de sufrir. Pero soy tu hijo, y yo soy tu madre. La madre que humillaste, la madre que abandonaste. No hay perdón para ti, Raúl, no ahora. Y con esas palabras, Esperanza cerró la puerta. Raúl se quedó parado ahí, en el portal de la hacienda, llorando como un niño. Gritó, «¡Mamá! ¡Por favor! ¡No me hagas esto!». Pero la puerta no se abrió. Raúl cayó de rodillas, con las manos en la cabeza, sollozando. «Dios, perdóname, perdóname». ¿Crees que Esperanza fue demasiado dura con Raúl? ¿O crees que él necesitaba esa lección? Hay un debate aquí. ¿Hasta dónde llega el perdón de una madre? Deja tu opinión en los comentarios. Esto está a punto de terminar. Y quiero saber qué piensas.
Pasaron 3 meses. Raúl Vega vivía en un cuarto rentado en una vecindad del barrio de Santiaguito, en Morelia. El cuarto medía 4 metros por 4 metros, con una cama individual, una mesa pequeña, un baño compartido con otros inquilinos. Pagaba 2,000 pesos de renta mensual. Trabajaba lavando autos en un estacionamiento público, ganando 300 pesos al día. Apenas le alcanzaba para comer. Había intentado reabrir su clínica veterinaria, pero su licencia seguía suspendida. Había intentado conseguir trabajo en otras clínicas, pero su reputación estaba destruida. Nadie quería contratar al veterinario que había sido demandado y que había perdido todo. Mónica nunca volvió. La vio una vez en el centro de Morelia, del brazo de otro hombre, un empresario rico. Ella lo miró de reojo, con desprecio, y siguió caminando. Raúl había tocado fondo. Todas las noches, acostado en esa cama dura, mirando el techo con grietas, pensaba en su madre. Recordaba las navidades de su infancia. Recordaba los tamales que ella preparaba con tanto amor. Recordaba cómo ella lo abrazaba cuando tenía pesadillas. Recordaba su sonrisa cansada pero feliz cuando él le mostraba sus calificaciones de la universidad. ¿Qué hice?, se preguntaba llorando. ¿Cómo pude hacerle eso a mi mamá? Una noche no pudo más. Se arrodilló junto a su cama y oró. Dios, si estás ahí, si me escuchas, perdóname, fui un hijo terrible. Traicioné a la mujer que me dio todo. Me cegó la soberbia, el orgullo, el amor al dinero. Mónica me controlaba, sí, pero yo elegí obedecerle, yo elegí encerrar a mi mamá, yo elegí echarla a la calle. Y ahora pago las consecuencias. Me lo merezco, todo me lo merezco. Pero por favor, dame una oportunidad de redimirme, dame una oportunidad de pedirle perdón a mi mamá. No hubo respuesta audible, pero algo en el corazón de Raúl cambió esa noche. Sintió convicción, sintió arrepentimiento genuino. No era solo que extrañaba la seguridad económica o que quería ayuda financiera, era que realmente entendía la magnitud de su traición. Al día siguiente, Raúl tomó un autobús a Pátzcuaro. Había vendido su reloj, lo único de valor que le quedaba para pagar el boleto. Llegó a la hacienda San José al atardecer. El sol se ocultaba detrás de las montañas, tiñendo el cielo de naranja y púrpura. La hacienda se veía majestuosa, como un palacio. Raúl tocó la puerta. Don Esteban abrió. «¿Usted otra vez? Por favor, necesito ver a mi mamá». «Ella no quiere verlo. Lo sé, pero necesito decirle algo. Aunque no me perdone, aunque nunca me vuelva a dirigir la palabra, necesito decírselo». Don Esteban lo miró fijamente. Algo en la mirada de Raúl era diferente. Ya no había soberbia, ya no había arrogancia, solo había dolor y arrepentimiento. «Espere aquí». 10 minutos después, Esperanza salió al jardín. Raúl estaba sentado en una banca de piedra, con la cabeza baja, las manos juntas. «Tienes 5 minutos», dijo Esperanza con voz fría. Raúl levantó la vista. Su madre se veía hermosa, digna, fuerte. Ya no era la anciana humillada y llorosa que él había encerrado en Navidad. Era una mujer restaurada, renovada, victoriosa. «Mamá», comenzó Raúl con voz temblorosa, «no vengo a pedirte dinero, no vengo a pedirte que me ayudes económicamente, vengo a pedirte perdón». Esperanza no dijo nada, solo lo miró. «Fui el peor hijo del mundo», continuó Raúl, con lágrimas cayendo. «Tú me diste todo. Sacrificaste tu vida entera por mí. Vendiste flores bajo el sol durante 29 años para pagarme la universidad. Pasaste hambre para que yo comiera. Te quedaste sin zapatos para que yo tuviera libros. Y yo te pagué con desprecio. Te traté peor que a un animal. Te encerré en Navidad, te dejé sin comida y luego te tiré a la calle como si fueras basura. No tengo excusas. No puedo culpar a Mónica. No puedo culpar a nadie más que a mí mismo. Yo tomé esas decisiones. Yo te lastimé. Y ahora estoy pagando el precio». Esperanza sintió un nudo en la garganta, pero no lloró. «Perdí todo, mamá», siguió Raúl. «La clínica, el dinero, mi esposa, mi reputación. Vivo en un cuarto miserable, trabajo lavando autos, apenas tengo para comer. ¿Y sabes qué es lo peor? No es la pobreza. Lo peor es saber que perdí a mi madre,
que destruí la única relación pura y verdadera que tenía en mi vida, por dinero, por apariencias, por orgullo. Destruí el amor de la mujer que me dio la vida. Raúl se arrodilló frente a su madre, con las manos juntas. Mamá, sé que no merezco tu perdón. Sé que lo que te hice es imperdonable, pero te lo pido de todas formas, aunque sea solo para liberarte a ti del peso del rencor, aunque nunca volvamos a tener una relación, aunque nunca vuelvas a hablarme. Por favor, perdóname. No por mí, por ti, para que puedas vivir en paz, sin el veneno del odio en tu corazón. Esperanza cerró los ojos. En su mente vio todo. Los 29 años en el panteón, las manos agrietadas, el sol abrasador, el sacrificio constante. Vio la sonrisa de Raúl cuando se graduó. Vio el día de su boda. Vio el momento en que le dijo, no quiero verte en Navidad. Vio todo. Y entonces recordó las palabras de Jesús en el santuario de Guadalupe. Perdonar no significa permitir que te vuelvan a lastimar. Perdonar es liberar tu corazón del odio. Pero también es poner límites. Esperanza abrió los ojos y habló. Raúl, te perdono. Raúl levantó la cabeza con los ojos llenos de lágrimas. ¿De verdad? Sí. Te perdono porque Cristo me enseñó a perdonar. Te perdono porque si no lo hago, el veneno del rencor me va a destruir por dentro. Te perdono, pero con condiciones. ¿Condiciones? Sí. Te perdono, pero no voy a permitir que vuelvas a entrar a mi vida como si nada hubiera pasado. No voy a darte dinero. No voy a rescatarte de tu situación. Necesitas aprender a sobrevivir por ti mismo, sin depender de nadie. Necesitas reconstruirte desde cero, igual que yo lo hice cuando tu padre murió. Solo así entenderás el valor del sacrificio. Raúl asintió, llorando. Lo entiendo, mamá, lo entiendo, pero... Esperanza extendió la mano y tocó suavemente el rostro de su hijo. Pero si en 6 meses demuestras que has cambiado, que te has convertido en un hombre de bien, que has aprendido humildad y gratitud, entonces podremos hablar. Entonces podremos reconstruir nuestra relación, poco a poco, con tiempo, con paciencia. Raúl tomó la mano de su madre y la besó. Gracias, mamá. Gracias. Te prometo que voy a cambiar. Te prometo que voy a ser el hijo que tú mereces. Esperanza lo miró con ojos llenos de lágrimas. Yo siempre te he amado, Raúl. Incluso cuando me lastimaste, incluso cuando me encerraste, incluso cuando me echaste a la calle, nunca dejé de amarte. Porque así es el amor de una madre. Es incondicional. Pero el amor también debe tener límites. El amor también debe tener dignidad. Y ahora, por primera vez en mi vida, estoy poniendo esos límites. Raúl se levantó. Madre e hijo se abrazaron. No fue un abrazo de reconciliación completa. Fue un abrazo de despedida temporal. Un abrazo que decía, nos veremos cuando estés listo. Raúl se fue de la hacienda con el corazón más ligero. No tenía dinero, no tenía casa, no tenía nada. Pero tenía esperanza. La esperanza de que algún día podría recuperar el amor de su madre. 6 meses después. Raúl trabajó duro. Muy duro. Se levantaba a las 5 de la mañana. Lavaba autos hasta las 10 de la noche. Ahorró cada peso. Tomó cursos en línea gratuitos sobre administración de negocios. Estudió marketing digital. Se preparó. Y cuando su licencia veterinaria fue reactivada, abrió una pequeña clínica en un barrio humilde de Morelia. No era lujosa. Era un local pequeño de 20 metros cuadrados, con equipamiento básico, pero era suyo, y esta vez lo hizo con humildad. Atendía a animales de familias pobres, cobraba precios justos. A veces, cuando veía que alguien no tenía dinero, no cobraba nada. Doctor, no tengo para pagarle. Mi perro está muy enfermo. No se preocupe, señora. Yo lo atiendo gratis. Los animales no tienen la culpa de la pobreza de sus dueños. Poco a poco, su reputación se reconstruyó. No como el veterinario millonario, sino como el veterinario del pueblo, el veterinario que ayudaba. Y un día, Raúl recibió una carta. Era de su madre. Hijo, he escuchado de tus esfuerzos. He escuchado que has cambiado. He escuchado que ahora ayudas a los pobres, que eres generoso, que eres humilde. Estoy orgullosa de ti. Ven a visitarme el domingo.
Tenemos mucho de qué hablar. Con amor, tu madre. Raúl lloró leyendo esa carta. El domingo siguiente fue a Pátzcuaro. Esperanza lo recibió con una sonrisa. Esta vez lo dejó entrar a la casa. Comieron juntos en el comedor elegante de la hacienda. Hablaron durante horas. Madre e hijo no regresaron a la relación que tenían antes, pero construyeron una nueva, una relación basada en el respeto mutuo, en límites saludables, en amor genuino. Esperanza nunca le dio dinero a Raúl. No necesitaba hacerlo. Raúl aprendió a valerse por sí mismo, y eso fue el mejor regalo que su madre pudo darle. 5 años después. Raúl Vega tenía ahora 48 años. Su pequeña clínica veterinaria en el barrio humilde de Morelia prosperaba. No ganaba millones, pero ganaba lo suficiente para vivir dignamente. Se había casado con una mujer sencilla, una maestra de primaria llamada Patricia, que lo amaba por quien era, no por lo que tenía. Esperanza seguía viviendo en la hacienda San José en Pátzcuaro. Usaba su dinero para ayudar a viudas, huérfanos, ancianos abandonados. Creó una fundación llamada Esperanza para los Olvidados que proporcionaba comida, vivienda y apoyo emocional a personas rechazadas por sus familias. Cada domingo, Raúl visitaba a su madre. A veces llevaba a Patricia, comían juntos, rezaban juntos, reían juntos. Y Raúl nunca olvidó la lección que Dios le enseñó, que la familia no se valora por lo que tiene, sino por lo que da, que una madre no es un mueble viejo que se puede desechar cuando ya no es útil, que el mandamiento, honrarás a tu padre y a tu madre, no es opcional, y que Dios siempre defiende a los humildes y humilla a los soberbios. Entonces, después de escuchar esta historia, ¿qué aprendiste? ¿Alguna vez has tratado mal a tus padres? ¿Alguna vez has dado por sentado su sacrificio? Porque esta historia es una advertencia. Dios ve todo, y lo que siembras, cosecharás. Si esta historia te tocó el corazón, compártela. Alguien necesita escucharla. Y si tienes padres vivos, llámales hoy, diles que los amas, antes de que sea demasiado tarde. Dios te bendiga, nos vemos en la próxima historia.